Bienvenidos a Cultura Rec. Hoy vamos a proponerles dialogar sobre cine y música. Vamos a charlar con el director de una obra que se llama Rivera 2100. Rivera 2100 es una dirección, pero no es cualquier dirección. Es la dirección de la casa que cobijó a Dombey Vitale y Esther Soto en Villa Adelina, la emblemática casa donde se gestó Mía, aquella alucinante cooperativa de artistas que marcó sin lugar a dudas la historia del rock nacional allá en la década del 70, en la segunda parte de la década del 70, en los peores años del país. Ellos iluminaron con su proyecto cultural y alternativo y esa forma distinta de producir y hacer cultura a un país que estaba sin lugar a dudas en las tinieblas. Nosotros vamos a hablar con Miguel Coan, que es el director de Rivera 2100, esta obra que cuenta la historia de lo que pasó en esta casa que fue tan importante para la cultura argentina. Miguel Coan, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, todo muy bien. Los agradecidos somos nosotros por esta charla y la verdad que Ujú. estamos muy entusiasmados con conocer un poquito sobre la cocina de esta obra y lo que te llevó a vos a hacerla, a gestarla. Contame un poquito primero por qué decidiste contar esta historia. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación para conversar sobre la película. La verdad que estamos muy contentos con el estreno y quería observar que la película había sido elegida en el Bafisi este año, pero por las circunstancias que todos conocemos, Claro. no pudo concretarse, digamos, el festival. Así que bueno, ahora, bueno, se va a dar de esta manera y bueno, estamos muy contentos que la película tome contacto con el público. La película, el motivo de contarla, bueno, por un lado es una película que la verdad es que un día me llamó Lito Vitale y me contó que quería que dirigiera esta película. Así fue como empezó. Lo interesante es que esta convocatoria que hace Lito Vitale para que yo dirija esta película tiene como una previa, tiene una historia, y es que yo durante mi adolescencia, yo era fotógrafo, hacía colaboraciones con una revista emblemática de la época que era El Expreso Imaginario, Claro, sí. fotografías de rock, también con otra llamada Periscopio. Y me movía mucho en el mundo de la música y bueno, y en un momento empecé a tomar clases de música y me acerqué bueno, a Dombey y a Esther y quería tomar clases de piano y bueno, y Lito Vitale me empezó a dar clases de piano. Tomé clases de piano con él en la década del 70 y yo tuve la oportunidad en ese momento de comprarme un Minimoog y me acuerdo que necesitaba un segundo Minimoog para una obra que presentaba, no me acuerdo ahora en qué teatro, y yo se la presté. Entonces, bueno, nos hicimos muy amigos en aquella época, y de allá para acá nunca me imaginé que iba a haber un llamado en algún momento de mi vida de Lito Vitale para dirigir una película sobre su familia, sobre la familia Vitale y sobre el grupo Mía, que como vos bien decís es bueno, creo que fue uno de los pocos, si no el único grupo autogestivo, artístico, musical y cultural, y ni que hablar en la década del 70, en plena dictadura. O sea, fue un fenómeno extraordinario, porque además a partir de ahí, de todo lo que se movió y lo que ellos lograron hacer, se tejieron muchas de las obras y pasaron muchos de los más grandes músicos del rock argentino, ¿no? Desde el Flaco Spinetta hasta Los Redondos. Los Redonditos grabaron su primer disco en Villa Adelina. Entonces, realmente son como un hito histórico muy importante y muy interesante porque, bueno, refleja no solamente un modo de hacer las cosas, porque el grupo Mía cuando tocaban nunca ibas a ver una ficha en la calle del grupo Mía, te enterabas por boca de otro. Claro. Entonces se movían realmente, no solamente que eran se gestaban todos ellos mismos sus producciones, sino más que estaban por fuera del circuito comercial totalmente.
Sí, 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 sí. Y cuando llegaban las presentaciones era muy difícil, las entradas estaban agotadas siempre. O sea que había una concurrencia masiva y todo ese fenómeno que ellos fueron generando fue realmente muy interesante y creo que hoy en día, con lo que estamos viviendo, se magnifica todavía aún más. Desde ahí pensé que me encantaba no solamente la convocatoria de Lito, sino que me interesaba mucho contar esa historia, ¿no? Respondiendo un poco a tu pregunta que quería contar y bueno, yo me sumé a ese deseo de los Vitales y me sumaba personalmente a poder transmitir lo que fue esa experiencia, ¿no? En aquella época en un medio tan hostil. Contame qué desafíos tuviste cinematográficos para trabajar la historia, qué elementos había, qué materiales tuviste que congeniar y bueno, y obviamente trabajarlos para obviamente lo que es una película, lo que es un documental. Sí, 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 sí. Eh, sí, bueno, es una película. O sea, defiendo el estatus de película de los documentales, en el buen sentido, obviamente, Por supuesto. justamente porque no se trata solamente de documentar históricamente y con datos precisos que pueden estar, sino también de transmitir una atmósfera, de transmitir una experiencia más que todo, ¿no? Ujú. Yo siempre, y en los otros proyectos que hice, siempre me interesa transmitir una experiencia. Y siempre me gusta nombrar al maestro Antonioni porque decía que las películas no están solo para ser comprendidas, sino para ser experimentadas, a lo cual yo adhiero muchísimo con eso, Ujú. con esa idea del cine. Y tiene otra frase más que me gusta más todavía, que es que el cine nos brinda la oportunidad de poder mostrar experiencias maravillosas de los demás. Ni hablar. Y este caso es perfecto por esas dos eslogans antonionescos, uno por la experiencia y otro por lo maravilloso de la experiencia del grupo Mía, ¿no? Claro. Pero bueno, todo es muy lindo hasta como cuando te planteas cómo cuento esta historia. Ahí viene el gran desafío. Y bueno, siempre lo que primero hago para acercarme antes de desarrollar una historia es conocer el lugar. O sea, yo contaba con una ventaja, que yo el grupo mío ya lo conocía de antes, ¿no? Claro. Nos conocíamos. Y a la casa Como que también. sí, igual la casa sí conocía Villa de Lina, pero ahora la casa era otra, porque la película transcurre en otro lugar. No voy a anunciar demasiado, No, pero está bien. solamente voy a decir que transcurre en otro lugar. Pero es muy interesante justamente en el ver cómo contar y cómo narrar la película. Es muy interesante, para mí fue muy interesante ver cómo ellos se apropiaban de los espacios, Ujú. la manera en que lo hacían, cómo los vestían y cómo se impregnaban de este deseo tan fuerte de la creación, ¿no? Entonces, cuando conocí el lugar, el nuevo lugar donde viven, apenas llegué dije, la película tiene que ser acá. Eso fue así como inmediato, ¿no? Ajá. Una Entonces decisión después, cinematográfica es. sí, 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 digo, la película tiene que ser acá. Ahora vamos a ver cómo la vamos a contar, ¿no? Entonces, bueno, es una casa muy interesante y realmente alberga muchos elementos que la familia fue copiando, digamos, a lo largo de los años. Una casa muy grande, muy interesante. Y bueno, Don y Esther la han investido de un montón de elementos que le hicieron enormemente atractiva para la película. Y para mí fue un desafío porque era nunca había filmado en una baldosa, como se diría, ¿no? En el fútbol, que Riquelme mueve la pelota a veces en una baldosa. Acá había que jugar la pelota en un espacio más chico Ujú. y sin exteriores, sin nada, todo allí, pero yo sentía que era un desafío muy interesante y que había mucha tela para cortar, ¿no? Claro, claro. El tema era, bueno, cómo, y eso, bueno, lo fui investigando y fueron apareciendo elementos, fueron apareciendo,
y ahí fui tejiendo un modo también de filmación. ¿Me contás algún tesoro que podamos adelantar sin hacer demasiado spoiler la película que hayas encontrado en esta investigación y en este trabajo y en este trabajar los materiales o manipular los materiales que te haya conmovido singularmente o... Sí, bueno, bueno, tiene que ver también con la casa. La casa tiene un estudio, un Ujú, lugar particular, en donde ahí se guardan gran parte de los libros, anotaciones y carpetas que Dombey, el papá de Lito, ujú, este, un gran pensador de la vida, pero un gran pensador no en términos de la Sorbona, sino en términos de un tipo con mucha calle, ¿no? Con mucha calle y muy sabio, ¿no? Y muy lector, un tipo que leía muchísimo. Y me llamó muchísimo la atención la forma que él tenía de guardar todos los temas que a él le interesaban. O sea, que los guardaba, no era una biblioteca, después ya lo van a ver en la película, pero es una estructura muy grande, llena de carpetas, todas clasificadas con distintos temas, ¿no? Desde el sistema urinario, pasando por el marxismo, hasta la música en Jujuy, no sé, de lo más variados, ¿no? Y ver todo eso ahí, todo ese universo, yo lo llamaba el oráculo, el lugar ese, porque no, estaba organizado y no tan organizado. Entonces, cada vez que sacabas una carpeta, se disparaba una idea para la claro, película. claro, claro, claro. Hay millones, millones. Entonces es muy interesante y era muy lindo estar ahí en ese lugar, silencioso, relajado, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso fue realmente una sorpresa bien interesante y muy motivante, muy motivante. Ni hablar, me imagino, me imagino. Sí, Dombey era un personaje realmente fuera de serie, ¿no? Un personaje sí, muy singular, muy sin catálogo, claro. Bueno, inclasificable, claro. en el mejor sentido de Bueno, la palabra. hay un libro que se publicó después de él, que lo hizo lo escribió también Esther Soto, que se llama Un linchera establecido. Ahí hay un acercamiento un poco más conceptual. Dombey era un personaje con muchos matices y como alguien que no venía de la academia, o sea, una persona con mucha sabiduría, que leía muchísimo, que sabía conectar lo que leía con la experiencia de vida, ¿no? Entonces no era un ilustrado, sino que era siempre alguien que tenía como un cable a la realidad o a a tierra muy fuerte, ¿no? Entonces lo convertía en una persona realmente muy sabia en su manera de transmitir sus pensamientos y sus ideas filosóficas. Un placer charlar con él. Todo el mundo que estuvo muy cerca de él dice lo mismo, que una persona que te podía quedar hablando hasta las horas y horas, ¿no? Ujú. Y, y muy buena persona además. Entonces, realmente era un personaje y además tuvo una vida que lo llevó a transitar por lugares poco frecuentes para alguien que maneja ese bagaje cultural, porque él había trabajado en la fábrica Ford, ¿no? Como matricero, y entonces esa unión del oficio, además ese oficio se ve en la casa, porque hay muchos muebles que están ahí que están todos hechos por él, ¿no? este, Ese oficio lo conectó muy bien con el interrogarse sobre la vida y sobre el mundo en general, ¿no? Ni hablar. Es un personaje muy interesante, muy interesante. Y Esther, bueno, una gran compañera de este gran personaje, una persona formada en antropología y en arqueología. Bueno, juntos, inclusive militaban juntos, vivían cerca de una fábrica porque había que militar cerca de donde uno militaba, ¿no? Ujú. Este, y muy consecuentes entre su manera de pensar y su manera de experimentar. Por eso se crea el grupo mío, que es una cooperativa de músicos, Sí, sí. músicos independientes asociados, ¿no? Entonces los llevó a crear esa manera de experimentar la música y el arte,
¿no? Y además una sensibilidad de ambos y una apertura de oído musical que no era común en la época ni fácil de... Tenían mucha admiración por Pink Floyd y por todo el rock que estaba sucediendo, por Manal, por Almendra. Entonces, sí, sí, y bueno, y por Emerson Lake and Palmer, todo el rock sinfónico de la época, a ellos les encantaba, pero Pink Floyd les gustaba muchísimo. Y entonces se contagiaban de ese mundo del rock, ¿no? En un contexto como el que te cuento, muy así con un pequeño colectivo de artistas, ¿no? Qué maravilloso, Miguel, que bueno que hayas podido trabajar esta película que bueno, que es tan importante para la cultura argentina, porque sin lugar a dudas que esa experiencia de cooperativa de artistas, esa experiencia de Mía, esa forma innovadora de gestionar en la cultura que ellos trajeron, bueno, merecían una película Ujú. que los Sí, pueda, que pueda difundir por ahí, para los jóvenes que no la conocen tanto, como a lo mejor mi generación que sí la conoce, pero bueno, hay otros que tienen que conocerla y disfrutarla y valorarla. sí, para los jóvenes, para los que la vivimos en esa época, porque a mí me hizo volver a recorrer un lugar, digamos, en este caso, bueno, haciendo la película, que me conmovió, porque, bueno, uno vuelve a pensar esa época y vas como nutriéndote de esa experiencia tan interesante y uno no puede evitar de trazar puentes entre esa experiencia y la actualidad. O sea, es una película que abre muchos interrogantes y creo que eso es para mí es un poco la función como yo lo veo el cine, ¿no? La capacidad de poder interpelarnos sobre puntos ciegos de nuestra existencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa posibilidad que tiene el cine con esos tiempos que se manejan solamente en el cine, de poder seguir pensando, ¿no? Las películas nos permiten apropiarnos del tiempo, ¿no? Poder pensar, es como si el tiempo se estirara así, ¿no? Y ahí nos acomodamos, ¿no? Entonces ya es otra cosa, digamos, ¿no? Y esta visión es la que tenían ellos con la música, ¿no? También. Entonces hicimos, creo que un buen casamiento entre el cine y la música en el encuentro de la película, ¿no? Qué Muy, bueno, muy bueno. precioso. Contame, Miguel, y contanos a todos el día del estreno y un poco la dinámica de este estreno de forma digital, para saber durante cuánto tiempo va a estar, cómo podemos hacer para poder disfrutar de la película. La película se va a estrenar por Cinear, eh, eh, que es el canal del Inca por Ujú, cable, la van a poder ver el 22 de octubre a las 20 horas y después repite el sábado, 2 días después, también ujú, creo que a las 20 horas. Lo pueden ver en la página del Inca, el anuncio. No ujú. sé si ya está hoy, pero va a aparecer en los próximos días, si es que ya no está. Y después creo que va a estar una semana más en cine, creo que en la plataforma de cine estrenos. Gracias a todos. Y nada, solo para cerrar les digo que hay un concepto muy lindo en la película que todos ellos coincidían y pensaban que valía mucho la pena sostener, que es que las cosas tienen que tener gollete, ¿no? Que es una palabra que viene del lunfardo. Ujú. Y bueno, nada, ojalá bueno, que puedan ver la película y bueno, y disfrutarla como la hemos disfrutado nosotros.